Buenos días, buenas tardes, buenas noches, según el momento que los docentes de La Rioja miren este video. ¿Qué pasó en Argentina en la última dictadura cívico-militar? Y acá, para trabajar esta clase, estamos con Juan Quintero y con Rogelio de Leonardi. Ustedes seguramente los conocen, igual yo les voy a pedir que se presenten. Pero la idea de esta clase es poder pensar qué fue el terrorismo de Estado en Argentina. Vamos a charlar brevemente cuál fue el clima previo que generó las condiciones para que se produzca el golpe de Estado y poder ver algunas particularidades de cómo impactó el terrorismo de Estado en La Rioja o en la zona del Cuyo. Ahora bien, la idea es que Juan, Rogelio se puedan presentar y nos cuenten qué lugar ocupan en el sindicato y algo breve sobre su historia. Buenos días, buenas tardes o buenas noches a todos los docentes. Felicitarlos por esta inquietud de participar en este curso. Felicitarte a vos, Gabriel, a tus colaboradoras que tenés, que bien están realizando una tarea tan importante para comprender nosotros lo que son los derechos humanos. Si bien tenemos nociones básicas de qué son los derechos humanos cuando ingresamos a la escuela secundaria, por ahí, si seguimos una carrera terciaria, vemos los derechos humanos en forma muy general, pero yo quiero felicitar la forma en cómo lo están trabajando. Derechos humanos de la Asociación de Maestros y Profesores en este periodo. Soy parte de la Junta Ejecutiva y también estoy como subdelegado departamental en Chamical, distante a 140 kilómetros de la capital de La Rioja. Así que bueno, darle las bienvenidas a todos y todas a esta clase número 3. Soy Rogelio de Leonardi, secretario general de la Asociación de Maestros y Profesores de La Rioja, secretario de Derechos Humanos de CETERA. No es un dato menor, esto también significa una participación de esta entidad de base de CETERA desde siempre en la lucha por los derechos humanos. Como asociación de maestros y profesores somos fundadores de CETERA. Tenemos más de 73 años de vida institucional en la provincia de La Rioja, de manera que hemos vivido muy intensamente, algunos de nosotros, parte de estos 73 años, una parte considerable en el caso particular mío, por la edad, por los años. Así que decir primero que vemos con muy buenos ojos la iniciativa, con los compañeros que están trabajando esta temática a través de los organismos del Estado. Nos ha interesado particularmente porque son compañeros que provienen de esta instancia. Nosotros hemos apoyado desde siempre las políticas de Estado en materia de derechos humanos y no podemos dejar de señalar el gran acierto que ha sido, que yo creo que hasta ahora debe ser el único país del mundo que ha propiciado y ha llevado adelante y sigue haciéndolo, con algunas dificultades, pero sigue haciéndolo, el juicio o los juicios de lesa humanidad. Bueno, a mí particularmente me ha tocado vivir toda esta instancia, seguramente se va a desprender de la conversación que hagamos hoy. Yo tengo muchísimo entusiasmo alrededor de este tema. Deseo en mi fuero íntimo que realmente sea abarcativo de los centenares de compañeros que se han inscrito para esta realización. Sé que hay algunas dificultades también de conexión. Nosotros mismos estamos por estos días con desconexiones virtuales como resultado de asambleas de base de nuestro sindicato, digamos, de delegados. Así que todo lo que podamos aportar, Gabriel y el resto de los compañeros, lo vamos a hacer para el éxito de esta actividad que creemos que tiene para caminar mucho todavía en la República Argentina. No conozco realmente cuál es el alcance que tiene en otras entidades
en el país, pero creo que podemos dejar un antecedente interesante. Y si a la fecha no ha despertado todavía la inquietud que todos anhelamos, no solo para que el nunca más se haga una realidad, sino por todo lo que venimos aprendiendo y todo lo que nos vienen enseñando las madres, las abuelas de Plaza de Mayo, de lo que podemos hablar todo el tiempo que haga falta. Yo particularmente me pongo a disposición de ustedes para hacerlo. Veremos cómo es el primer contacto real que hacemos, y está muy bien que se lo haga de cara a los compañeros y que sea parte de esta formación, que nuestros trabajadores de la educación, yo digo, a lo largo y ancho del país, no solo de nuestra provincia, asuman como propio este desafío, y que, bueno, tomemos confianza y pensemos que no solo es patrimonio de algunos, que vamos a tener que involucrarnos un poco más. Así que muchas gracias, Gabriel, por esta oportunidad que me brindan a mí en lo personal. Bien, bueno, gracias Rogelio, gracias Juan. En esta primera parte de la clase quiero quiero que nos ubiquemos en la previa del golpe de Estado del 24 de marzo de 1976. De hecho vamos a dejar bibliografía, que da cuenta de cuál fue el clima previo en Argentina, cuál es el clima previo en Latinoamérica y a nivel mundial, situarnos en lo que fue la Guerra Fría, situarnos en esa persecución, ¿no?, al comunismo en Latinoamérica, pensar en esa doctrina de seguridad nacional que pensaba el enemigo interno, es decir, quién era el enemigo en nuestro país, en nuestra Latinoamérica, y cómo de alguna manera el golpe de Estado fue aplaudido por algunos sectores, formaron parte de algunos sectores económicos, eclesiásticos, no solamente militares, porque de hecho siempre hablamos de un golpe cívico-militar. Pero ahí, Rogelio, te quería preguntar brevemente, para vos, ¿cuál fue ese clima previo que generó algunas condiciones para que el golpe sea posible el 24 de marzo? Mira, por lo menos una definición mínima es que ya vivíamos un clima denso, insospechado, no era común para los ciudadanos riojanos. Vos querés que hablemos de la situación particular. No era usual para el riojano tener que transitar obligadamente con documentos de identidad. Desde ya era una excepcionalidad. Vivíamos en excepcionalidad. El solo hecho de tener que caminar las calles de nuestra ciudad teniendo la seguridad de que cargabas el documento de identidad, porque si no te levantaban y podía ser boleta, como se decía en la época, indica cuál era ese clima, que de pronto te pararan en una esquina, tenías que colocar el automóvil en un costado de la calle, abrir el baúl, mostrar qué traías o no debajo de los asientos del automóvil, en los entresijos ¿no? En algunos casos hasta te abrían el motor del auto, para que nos demos una idea. Eso de por sí ocasionaba un estado de tensión inusual. Pero hay un agregado que hacer en el caso particular de nuestra provincia, la provincia de La Rioja, que esta situación se vivía desde un año antes del 24 de marzo del 76. Nosotros tenemos un registro de aproximadamente un 1% de la población riojana que pasó por las cárceles. Un 1 por 1000 que pasó por las cárceles. En febrero de 1975 ya se habían producido las primeras detenciones. Era usual en aquella época que los jóvenes riojanos, para poder tener un título universitario, se tuvieran que trasladar a la provincia de Córdoba
o a la provincia de Tucumán específicamente. También a otras provincias argentinas, pero particularmente, digamos que en 1972 no había universidad pública en La Rioja para ubicarlo mejor al proceso. Y había solo una escuela de asistentes sociales recién creada y una escuela de ciencias económicas. Este era el nivel terciario de los riojanos. Y muy pocas escuelas de nivel secundario de gravitación, como pueden haber sido la Escuela Normal de Maestros, que era un símil de lo que eran las escuelas normales en otras provincias, o las clásicas escuelas de comercio, o las pocas escuelas industriales, que le llamábamos en esa época a la CEPET. Entonces había un tráfico permanente de jóvenes, de muchachas y de muchachos, que se trasladaban, en este caso de las familias de clase media y o pudientes, a otra provincia para hacer una carrera universitaria. Esto hizo que haya un contacto temprano por parte de nuestros jóvenes con los procesos que se venían viviendo desde mucho antes en Córdoba o Tucumán. Si vos quieres, puedo hacer también una alusión a lo internacional para que nos ubiquemos en un plano más didáctico. Veníamos de la experiencia de la Revolución Cubana, 1959. Yo tenía 15 años cuando se produjo la Revolución Cubana. Yo viví la emoción de la entrada de Fidel a La Habana. Camilo Cienfuegos, Ernesto Che Guevara. Viví todas esas alternativas desde mi adolescencia. Pero también nos tocó vivir a los de mi generación el Cordobazo, 1969, 10 años después. Un año antes del Cordobazo nos tocó percibir, ver de cerca, leer, escuchar. No había celulares en la época, por eso digo, ver la poca televisión que recién se iniciaba, las radios, el diario de papel. En mi casa, por ejemplo, entraba el diario La Nación, el diario La Prensa de los Gainza Paz, porque mi padre, por su orientación política, siempre decía que para saber lo que estaba pergeñando el enemigo, había que leer los diarios, en este caso de la burguesía. Entonces, en mi casa, yo a los 12 años leía el diario La Prensa. Tenía un tallercito de imprenta mi padre, editaba periódicos independientes de la época, de manera que yo tuve una llegada muy, muy cercana a los acontecimientos, como digo, por lo menos desde 1959 en adelante. De manera que cuando se produce el Cordobazo, 1969, tiene un reflejo importante en la provincia de La Rioja, porque eran tantos los estudiantes riojanos que estudiaban en Córdoba que el reflejo fue inmediato. Nosotros acá nos movilizamos el mismo día, al día siguiente del Cordobazo, en la Plaza 25 de Mayo, los jóvenes de lo que en aquel momento se había conformado como juventudes políticas. Las juventudes políticas, obviamente, de los partidos populares, de los partidos nacionales, populares, o de izquierda revolucionaria, de la época. Entonces pudimos percibir el alcance de toda esta realidad y pudimos ver las consecuencias que venían produciéndose por las primeras detenciones de jóvenes en Tucumán y o en Córdoba y o en otra provincia argentina en febrero. Yo creo que los antecedentes más próximos son febrero de 1975 y no el 24 de marzo del 76. Para nosotros la vivencia fue anterior, en lo personal. Yo puedo certificarlo, en lo personal. Veníamos de pequeños intentos de homenajes a Ernesto Che Guevara, veníamos de tratar de auscultar qué fue la Libertadora de 1955, qué fue el peronismo,
¿Qué significó el bombardeo de Plaza de Mayo? Todos interrogantes de la época que había que desentrañar. Y hoy se conoce poco todavía. O es una suerte de grupo de élite, no porque quieran ser grupo de élite los que tienen alcance. ¿Cuántos jóvenes hoy sabrán que hubo 300 muertos en Plaza de Mayo por parte de la aeronáutica, de nuestras propias Fuerzas Armadas argentinas? ¿En cuántos lugares del mundo se habrán dado situaciones de este tipo donde las Fuerzas Armadas conspiraban y destruían la vida de nuestros propios compatriotas, con el pretexto, claro, de derrotarlo al general Perón? Me refiero a 1955, a la resistencia peronista, que fue larga, que fue una extraordinaria epopeya en la Argentina, que incluso, y hay que decirlo autocríticamente, muchos de nosotros en su momento no lo distinguíamos como tal. Hoy, a la luz de la historia, a la luz de todo lo que uno puede y sigue auscultando y leyendo, entonces, si ya hubo una veintena de detenidos en febrero del 75, te imaginas, el 24 de marzo, no fue ninguna novedad. Para mí, yo que venía de la militancia política partidaria. Yo, pocos días antes, había participado de una de las últimas reuniones de mi partido, en la que ya se había hecho señalamientos muy claros. Había que tener mucho cuidado porque el golpe estaba ya en ciernes. Y el golpe se produjo en la madrugada del 24 de marzo de 1976, un día lluvioso para los riojanos, de otoño, con algo de lluvia. Esto como parte de los antecedentes. Después, ¿qué tengo para agregar? Que toda la experiencia que venía dándose en los países centrales recalaban en nuestro país también. Entonces, 1976 es un año que corona un golpe de Estado mal clasificado por algunos, cuando dicen cívico-militar. Fue un golpe cívico-militar eclesiástico el del 24 de marzo del 76. Hubo complicidad de la jerarquía eclesiástica de la República Argentina. Y en La Rioja hubo complicidad hasta por parte del capellán del ejército, el cura Pelanda López, que entraba impúdicamente a nuestras celdas. Yo caí preso el mismo 24 de marzo de 1976, el día del golpe, a las 8 de la tarde. El golpe fue a las 6 de la mañana, yo caí a las 8 de la tarde. Entraba impúdicamente a las celdas a recomendarle a nuestros muchachos, a mí no tenía contacto conmigo, particularmente a nuestros compañeros de la heroica JP, a pedirles que para que dejen de torturarlos, declaren todo lo que saben. Y esto se sabe poco. Esa fue la participación de la Iglesia, de una parte de la Iglesia, porque además hay que decir que si el golpe fue el 24 de marzo del 76, los primeros atisbos de la brutalidad del golpe, de su condición de golpe genocida, fue el asesinato de los curas de Chamical, el asesinato de Monseñor Angelelli y el asesinato del laico Pedernera. ¿Cómo se vivió todo esto? ¿Te imaginas? 4 de agosto. Penitenciaría local. Seguramente más de 100 presos políticos en el momento. Cuando llega la noticia del accidente, entre comillas, que sufre en la ruta Monseñor Angelelli, allí en Punta de los Llanos, cerca del poblado de Juan Ramón, cerca de Chamical, donde se levantó hay toda una cripta, una cosa hermosa ahí del recordatorio de la feligresía, y no solo de la feligresía, porque somos muchos agnósticos que estamos participando permanentemente en ese recordatorio. Fue vilmente asesinado Monseñor Angelelli. Y necesariamente nosotros teníamos que asociarlo con otras cuestiones. El asesinato de Arnulfo Romero, arzobispo allá en Centroamérica, ¿no? En El Salvador, en algunos de estos países del Caribe. Y teníamos idea de quién era él del Cámara.
el obispo Rojo de Brasil, porque a Monseñor Angelelli también le cargaron el mote de comunista, porque todos éramos comunistas entonces. Entonces, la forma de llegada a la opinión pública fue el engaño. Entonces, decirle a la feligresía riojana que Monseñor Angelelli era comunista, o que su relación con Alipio Eduardo Pauletti, director del diario El Independiente, un hombre de extracción marxista como yo, de íntima relación con Monseñor Angelelli, entonces había un diario de la época, el diario El Sol, de un tal Saavedra Paz, de aquellos empresarios exitosos, que los hay mucho en el país, que creó el diario para enemistarlo a Monseñor Angelelli con su feligresía. Lo logró relativamente, pues no es que no lo logró. Entonces, cuando lo citaban a Monseñor Angelelli, lo citaban como Satanelli. Y si era Satanelli y era comunista, bueno, estaba bien que lo matemos. Lo que se hizo con los curas de Chamical, que de eso conoce mucho Juan Ramón, hay una Casa de la Memoria allí en Chamical, hay un trabajo muy interesante de jóvenes que yo celebro que existan estos momentos, incluidos los curas que han ido pasando por la parroquia allí de Chamical, han quedado muy marcados por la pastoral social de Monseñor Angelelli, que enamora a cualquiera, por su equidad, por su justicia social y demás. Vuelvo sobre esto porque a los curas de Chamical los asesinan el 18 de julio, estoy hablando del año 76, unos días antes del asesinato de Monseñor Angelelli. Monseñor Angelelli con el conocimiento de que le podía pasar esto, de que le iba a pasar esto. Y la determinación que toma Monseñor, que es muy seria y muy de considerar, de no alejarse, de no irse, porque era dejar solas a sus ovejas y porque era dar la imagen contraria a la que él quería dar. Murió en ese holocausto, a pesar de la seria marca que le pusieron con decir, bueno, mira, ahora te toca a vos. Lo mismo sucedió con el laico Pedernera, en otra localidad cercana a la ciudad de Chilecito. Es decir, que se ensañó la dictadura militar no solo sobre los comunistas, era un pretexto en todo caso, la subversión comunista. Bueno, Rogelio, algunas cosas interesantes que marcaste. En primer lugar, esta cuestión del clima previo y de algunos discursos que fueron instalándose en la sociedad. Yo recuerdo, si uno repasa las tapas de los diarios, continuamente hay una palabra que aparecía que estaba vinculado al caos. En la Argentina, en 1975, post muerte de Perón, muchos de los sentidos que circulaban en la sociedad era el caos. Bueno, ¿quién mejor, ¿no?, para ordenar ese caos, ¿no? Era golpearle la puerta nuevamente a las Fuerzas Armadas para el orden. Siempre hay un sentido, frente al caos aparece el orden, ¿no?, acompañado también de una significación a ciertos partidos políticos, a la militancia revolucionaria, porque estamos hablando de, en Latinoamérica en ese momento, de revoluciones, estamos hablando de luchas en definitiva, por proyectos de país, por vivir mejor, pero estaba esta idea de por algo habrá sido, por algo será. Y yo quiero particularizar dos cosas breves, y quiero que, Rogelio, a ver si la podés ampliar. La primera es que cuando hablamos de que el golpe fue cívico, militar, eclesiástico, pensar que la iglesia no es una sola cosa. No estamos diciendo usted, iglesia, toda la iglesia, desde el Papa hasta el último que participa, fue parte del golpe, ¿no? Eso tampoco es así. Y en segundo lugar, pensar que si bien hubo terrorismo de Estado previo al 24 de marzo, para nosotros en la escuela es muy necesario marcar la irrupción entre una dictadura y una democracia. Por más que la democracia tenga fallas,
tenga deficiencias, pero no es lo mismo la dictadura, un golpe militar, que un gobierno elegido por el pueblo. Porque muchas veces pensamos que el terrorismo de Estado empezó antes y decimos, bueno, en democracia es lo mismo la democracia que la dictadura, y no es lo mismo la democracia que la dictadura. Pero bueno, Rogelio, te quería hacer estas dos breves preguntas de la cuestión eclesiástica, de pensar que no es todo lo mismo, y dictadura, democracia. Gracias por la acotación. No perder de vista que estamos tratando de insinuar un plan de estudio, de trabajo para nuestros jóvenes. Es una cosa de la visión que tenemos como adultos, la experiencia que hemos vivido, los avatares de la vida y demás, y otra es la necesaria, el traslado, la transmisión de estas situaciones con la mayor objetividad posible. Tiene su explicación. Empecemos por lo de cívico, militar, eclesiástico. Monseñor Angelelli es la mejor muestra del desapego que tuvo la jerarquía de la Iglesia para con sus curas. El asesinato del padre Mujica es la mejor muestra también de la persecución que se desata sobre los sectores de la Iglesia que vienen con las ideas de los concilios vaticanos, donde se va abriendo camino la idea de la justicia social, de la igualdad, de romper con la explotación, que la Iglesia lo dice con mucha propiedad y que jamás la vamos a escuchar que lo diga en forma desmedida, siempre en forma medida. Pero parte de la jerarquía, incluso debe haber sido parte de la jerarquía, lo interpretó de otra manera, interpretó en el mejor lenguaje golpista. Para que ese caos del que vos hablabas vuelva a la normalidad, había que encaminar las cosas de tal manera que yo omití hablar de las 3A. Yo soy uno de los ciudadanos de La Rioja de anterior a 1976, más concretamente 1975, amenazado por las 3A. ¿Qué significaba? Me lo digo gráficamente, porque por ahí la gente fantasea. Era el correo del Estado, el correo habitual. Una carta simple, un sobrecito cuadradito de los comunes, ya no hay ese, ahora hay correo electrónico. Bueno, era una carta que me llega por correo a mi casa, simple para que no identifiquen el origen de quien la envía, si era certificada o expreso de la época, había que firmar en algún lado. Entonces era una simple estampilla de 5 centavos de la época tal vez, un sello y esperar 2, 3, 5, 10 días. Se presumía que venían desde Córdoba las cartas con la amenaza de las 3A. Era una cartita simple, escrita con máquina de escribir de la época, porque no existía la computadora, que decía usted, no sé cómo decía, pero decía usted va a pasar por las armas, va a ser pasado por las armas. Esa cartita la recibieron seguramente decenas y decenas de riojanos. Después, con el tiempo, yo me enteré que a esa cartita de las 3A la recibió Monseñor Angelelli, la recibió Alipio Eduardo Pauletti, el director del diario, así como la recibí yo, y cuántas decenas y decenas de personas más la habrán recibido. Es decir, estaba tan orientado que era para los comunistas, para los marxistas, para los peronistas que sacaban el pie del plato, para los curas también. Por eso Monseñor Angelelli. Entonces, en esa lucha encubren de tal manera las cosas que entra en el imaginario de la gente cuando se dice pongamos orden, hay caos, están tomando una universidad allá, están en huelga los cañeros de Tucumán porque no les pagan. Fíjate que se dan después asesinatos notables.
como el de Francisco Isauro Arancibia, secretario general de la Asociación de Trabajadores de la Educación de Tucumán, fundador de CETERA. Nosotros también hemos sido fundadores de CETERA desde La Rioja, yo personalmente también. Pero a Isauro Arancibia lo asesinan el 24 de marzo a las 2 de la mañana cuando se inicia el golpe de Estado. Cuenta Eduardo Rosenbay en La Oruga sobre el Pizarrón, que es un clásico de la literatura hoy, que yo lo recomiendo mucho. Es como una novela policial, donde está cómo se mueve la cabeza de Isauro Arancibia, que vivía en el sindicato, él era soltero, tenía una piecita en el fondo, y si esa noche habían discutido con la junta ejecutiva del sindicato, si esa noche se quedaba a dormir ahí o se iba, todo el mundo le recomendó que se vaya, porque estaba ya también había recibido la cartita, seguramente. Entonces, el autor del libro, Eduardo Rosenbay, dice en su apertura del libro, a la dictadura militar le hacía falta la muerte de un maestro. Había que dar el ejemplo, había que mostrar que la docencia argentina era toda subversiva, que había que terminar con la subversión, pero también había que terminar con la subversión en la iglesia y había que asesinarlo a Monseñor Angelelli. Y así de seguido. 1929 fue el primer golpe de Estado en la Argentina. Veníamos de transitar ya unos cuantos. El del 55 tuvo su característica también. Yo recuerdo cuando se quemaban iglesias. Y de paso era fácil achacárselo al peronismo. Haya sido o no el peronismo en el imaginario popular que daba, que el peronismo era apátrida, encima luchaba contra la religión. Obvio que había que perseguirlos. Hubo golpes en el 62, en el 66. El del 76, y cierro la idea, corona todo esto. Es el más sangriento. Es el golpe por antonomasia. Los otros fueron golpes chicos, si se quiere. Exterminaron 30.000 seres humanos, hombres, mujeres y niños. Arrojaron cadáveres desde los aviones en los vuelos de la muerte. Los arrojaban, como el caso del Negrito Avellaneda, en las costas uruguayas. ¿Cuántos? Centenares. Los metían en un tacho de cemento para que queden pegados ahí y los largaban desde los aviones. Esto es lo que pasó con la dictadura instaurada el 24 de marzo del 76, y esto es lo que como trabajadores de la educación, como docentes, tratamos de insinuar a nuestros jóvenes, y tenemos que militarlo a esto, caminarlo. Que nunca más, como dice el documento liminar de todo esto. Porque el algo habrán hecho. Yo me acuerdo cuando a mí me sacaban del departamentito donde yo vivía acá, en los monoblocks, en la ciudad de La Rioja, me sacaron de mi casa a las 7:30, 8 de la tarde, gente de gendarmería, armas largas, y yo escuché una vecina que preguntó, pues yo no podía mirar a los costados, yo escuché que preguntó, ¿lleva armas? ¿Vos te imaginás qué golpe para mí, un militante de la paz desde chiquito, escuchar que alguien insinúe que vos podías haber almacenado armas en tu casa? ¿Para qué? Era como pretender que Monseñor Angelelli tenga armas. Entonces, yo digo, hasta cierto punto, no voy a decir qué inocentes que éramos, pero éramos jóvenes con ideales revolucionarios, sí. Veníamos de la Revolución Cubana, admirábamos, sí. La Revolución China en su momento, sí. Era en Latinoamérica, era esto. En Centroamérica, sus experiencias. Cada país tuvo la suya. Y nosotros no podíamos escapar a esa general de la ley. Y mucho menos los jóvenes de la época. De manera que yo siento aparte mucho orgullo de haber militado estas ideas
junto con los compañeros de la Juventud Peronista, junto con los compañeros de la Pastoral de Monseñor Angelelli, y haber sufrido los mismos embates de la cárcel, en la cárcel, porque el enemigo de clase, y esto lo digo desde el punto de vista de mi condición de trabajador, el enemigo de clase no respeta fronteras, no hace, esto tiene que entender el pueblo argentino y nuestros jóvenes hoy, no respetan las ideas, son todos iguales, a la hora del exterminio tenemos que ser todos iguales, entonces el castigo es por igual. Bueno, hay mucho escrito de esto, hay mucho testimonio. A mí me alegra mucho poder aportar en este sentido, si es que sirve de aporte. Bien, ahí, gracias Rogelio. Creo que agregaste muchos puntos que hablamos del terrorismo de Estado en Argentina, de la última dictadura cívico-militar en Argentina. Tiene esas particularidades que la diferencia de otros golpes, de otras dictaduras, no solamente en Argentina, sino en Latinoamérica, ¿no? De hecho comprobado por el Poder Judicial, ya en democracia, es decir, no son solamente nuestras maneras de ver en la Argentina, se comprobó el plan, digamos, sistemático que llevó adelante la dictadura militar, con los centros clandestinos de detención, con el secuestro, la tortura, la muerte y la desaparición de las personas, un elemento novedoso hasta este momento en Argentina, porque en las anteriores dictaduras aparecían los cuerpos, en esta, digamos, nosotros sufrimos la desaparición de 30.000 personas, ¿no? Muy pocos han sido encontrados, ¿no? Por un gran trabajo que ha hecho el equipo de antropología forense, el descubrimiento de fosas clandestinas, bueno, y también de esta, como decías vos, situaciones que desaparecían a las personas tirándolas desde un avión, porque se comprobó, no es que uno lo dice en términos de que nos enteramos, se comprobaron los vuelos de la muerte. Otro elemento de la última dictadura fue el plan sistemático de robo de bebés. ¿No? Si hay algo que hoy todavía, que estamos en juicios de lesa humanidad, condenando a los responsables, todavía tenemos alrededor de 300 personas desaparecidas con vida, ¿no? Que son estos nietos y nietas que abuelas buscan, ¿no? Que están en Argentina, que están por ahí, son alrededor de 500 personas que fueron bebés en su momento, ¿no? Y se recuperaron 130, se restituyó la identidad. Pero cuando hablamos de este terrorismo de Estado, no hay que perder de vista el robo de bebés, el plan sistemático y también el cambio de proyecto económico, que también vamos a dejar una bibliografía, ¿no? Para poder explayarnos en estos temas, porque, bueno, es un tema que da para muchas clases, uno la está sintetizando en una clase, ¿no? Pero tiene una cuestión de la economía también interesante para pensar que el golpe no solamente vino a irrumpir el gobierno del entonces Isabel Perón, sino que, bueno, hubo un cambio económico que bueno, trajo sus consecuencias. Creo que hasta el día de hoy hay algunas consecuencias que lo estamos sufriendo con el neoliberalismo, como gran proyecto económico de las grandes potencias, que empieza en el golpe militar. Así que bueno, Rogelio, gracias.